este cartel ya ustedes lo conocen, ya lo hemos compartido en el grupo de oración, es decir, ustedes lo han visto, han tenido oportunidad de verlo, han tenido oportunidad de repasarlo en el video de la reunión del jueves pasado. Presenta dos columnas claramente diferenciadas. Una, el pozo, bajo esa denominación del pozo, situaciones en las cuales nosotros nos metemos, a veces porque nos empujan y otras veces porque nos metemos nosotros solos, y que nos llevan a hundirnos y a sentir que nuestros pies están en un terreno resbaloso, en un lodo cenagoso y que nuestros pies se van hundiendo. Bueno, rechazo, menosprecio, enojo, envidia, malintención, enemigos, temor, la mentira, la incertidumbre, la culpa, el abatimiento, la angustia y la tristeza, el duelo, el pecado, la enfermedad, los problemas en la familia, que vimos que eran pozos en los cuales vivió David, que escribió este salmo, en el cual dice que estaba en el pozo de la desesperación, del cual Dios lo sacó. Dios dice que pasó por ahí, digamos esta figura, ¿no? Dice que Dios lo escuchó, que él estaba ahí, se asomó, oyó su clamor y resolvió, lo ayudó a salir del pozo. Y ahí vimos en la columna del lado derecho qué hace Dios en contraposición a la situación en la que estamos. Dios brinda aceptación, estímulo y fuerza, ayuda, aprecio y amor, cuidado, protección, refugio, preservación, seguridad, transformación, certeza y dirección, perdón, ánimo, alegría, consuelo, esperanza, limpieza, renovación, paciencia, sostén y restauración. Esto es lo que Dios hace para sacarnos del pozo en el cual nos metemos, ¿no? Bueno, entonces yo a esta altura me pregunto, porque hemos estado hablando de todas estas cosas, ¿no? ¿Cómo ves tu vida? ¿Como una vida restaurada o una vida emparchada? Ahí en el corazón de las imágenes simbolizamos nuestra vida, ¿no? Vidas restauradas o vidas emparchadas. Porque en ese resultado veremos si el obrar de Dios fue real en nosotros, y si le hemos dejado obrar y si le hemos permitido que Él haga su obra, ¿no? Porque posiblemente arrancamos con un corazón como el del lado derecho, ¿no? Resquebrajado por algunas de las situaciones que mencionamos antes. Pero el Señor no nos pone curitas, no nos pone benditas para hacer que podamos pasar el momento. El Señor obra de una manera integral en nuestras vidas, restaurándonos. A veces es algo que surge en un momento y se produce algo que nos saca de ese pozo, y a veces es un proceso. Decía nuestra hermana hace un rato que ella le hace un tiempo que viene luchando con estas situaciones que a veces se le presentan. Bueno, pero el Señor va obrando, el Señor va restaurando, el Señor va sanando. Hermanos, si nuestras vidas han sido restauradas por el Señor, pareciera imposible, habiendo experimentado alguna o muchas de las cosas que mencionamos en el cartel anterior, la comparación del pozo con lo que hace Dios, habiendo experimentado algunas o muchas de esas cosas, luego de ver lo maravilloso y tierno del obrar de Dios en mi propia vida, pareciera imposible que eso no resulte en un corazón agradecido al Señor. Gracias, Señor, porque yo me metí en el pozo, o me empujaron al pozo, o las situaciones me llevaron al pozo, pero me has sacado. Gracias, Señor. Y repito esto que dije el otro día. Pobre de aquel que ha sido objeto del amor y del obrar de Dios en su vida y no se da cuenta, ni lo atribuye a Dios, ni le agradece. Algunos están en alguna de estas posturas. Algunos dicen, qué bueno que soy, o qué suerte que tengo. Está quien atribuye que se siente bien, que está pasando por un buen momento. Está quien lo atribuye a sí mismo y dice, qué bueno que soy. Está quien lo atribuye a alguien más, a un semejante, o quien lo atribuye a la suerte, o al azar, o al universo. Entonces dice, qué suerte que tengo. Pero quien lo hace de esa manera, camina sobre un piso de barro, el lodo cenagoso que dice el Salmo, ¿no? Pues ni uno mismo, ni un semejante, ni la suerte, ni el azar, ni el universo, brindan seguridad ni certidumbre. Quien lo piensa y lo vive de esta manera, lo único que puede hacer, lo máximo a lo que puede aspirar, es a disfrutar el momento puntual que le es venturoso, pero siempre con la incertidumbre y el temor de que pase cualquier cosa que arruine esa situación, ese momento, ese estado.
¿no? En cambio, el que ha puesto su confianza y su esperanza en el Señor no está dependiendo de eso. Quien puede experimentar y decir acerca de sí mismo lo que dicen los versículos 1 y 2 del Salmo 40, y lo puede decir con sinceridad y convicción, ¿qué dicen los versículos 1 y 2 del Salmo 40? Lo hemos leído un montón de veces. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Quien puede decir eso de sí mismo, con sinceridad y convicción, resultará naturalmente en su vida lo que sigue, lo que dice el versículo siguiente. ¿Qué dice el versículo siguiente? Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Cuando vemos el obrar de Dios, eso resulta en un cántico nuevo en nuestra boca, alabanza a nuestro Dios. Y el versículo completo dice así: puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos, y temerán, y confiarán en Él. Y confiarán en Jehová. Y acá quiero decir algo que hemos dicho montones de veces. Quisiera reiterar una vez más, para que tomemos conciencia en el contexto de lo que estamos hablando. Porque el obrar de Dios, todo lo que Dios hace, tiene un triple propósito. El primero es la alabanza y la gloria de su nombre. Esto ya lo hemos hablado, lo hemos estudiado en la Biblia y vemos que es así. Todo lo que Dios hace es para alabanza y gloria de su nombre. En segundo lugar, el segundo propósito es la bendición de quien le busca. Cuando le buscamos de corazón, como nos enseña el Salmo, y esperamos pacientemente y clamamos a Él, Dios responde y eso es de bendición para quien le busca y recibe la respuesta de Dios. Pero también esto, hermanos, es para testimonio a los demás. ¿A quiénes son los demás? Los que ven lo que Dios hace en nuestras vidas. Los que ven cómo éramos antes y cómo somos ahora. Cómo estábamos antes y cómo estamos ahora. O cómo nos afectó una situación puntual y Dios nos ayudó a salir y cómo podemos permanecer firmes, parados sobre la roca, caminando en el camino del Señor y con un cántico nuevo de alabanza en nuestros labios. Entonces, estos, hermanos, es el triple propósito que tiene todo lo que Dios hace. La gloria de su nombre, la bendición de quien le busca y el testimonio a los demás. ¿Cómo le llamamos a esto nosotros? El reconocimiento de lo que Él hace y que provoca en nosotros el que otros nos vean, es lo que nosotros llamamos dando sabor a nuestro mundo. Y responde a estos versículos del Salmo 40. Invocamos y confiamos en Dios. ¿Es así? Es así. Dios responde con lo mejor y en el tiempo correcto, a tiempo. Estamos felices de vivir así. Es el cántico de alabanza y de gratitud que Dios ha puesto en nuestra boca. Y deseamos que otros también puedan vivirlo. ¿Por qué? Porque, hermanos, hay mucha gente a nuestro alrededor que no tiene al Señor o lo tienen ahí medio relegado, que la pasan mal. Y nosotros que tenemos la posibilidad de experimentar esto, de vivirlo y de transmitirlo, debemos tomar conciencia de eso. Por eso nuestro lema dice dando sabor a nuestro mundo. ¿Por qué dando sabor? Porque hay mucha gente con sabor amargo en su boca, desabrido, que no le encuentra el sentido a la vida y a las cosas que le pasan. Y hermanos, qué mejor que nosotros que hemos recibido todo esto de Dios, podamos mostrárselos, dando sabor a nuestro mundo. Entonces quiero partir de ahí, del versículo 3, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¿Qué verán? Lo que Dios hizo en nuestra vida y nuestro testimonio, porque nosotros hemos de reconocer y expresar lo que Dios hizo en nosotros. Si lo guardamos para nosotros mismos y queda ahí guardado, está bien, nos sentiremos bien, habrá hecho bien para nosotros, pero no será de testimonio. Y acuérdense que el jueves pasado estuvimos hablando del testimonio, viendo cómo David se encargaba y se preocupaba de que otros pudieran recibir el testimonio de lo que Dios hacía en su vida, ¿no? Bueno, verán, temerán y confiarán. Es un orden, es unos pasos que aquí describe la palabra del Señor,
que serían los pasos necesarios y lógicos para que pueda darse esta experiencia. ¿Ver qué? Ver la obra de Dios en nuestras vidas. Temer, ¿qué quiere decir con temer? Bueno, reconocer que esa obra viene de parte de Dios, y ese temer es de sentir admiración por lo que Dios hace, ¿no? Es un temor reverencial, es un reconocimiento del poder, de la justicia y de la misericordia de Dios expresado en la vida de sus hijos. Eso significa temer, ¿no? Entonces, verán, cuando vean, temerán, se admirarán, reconocerán que Dios es el que hace eso y lo hace de esa manera, y después dice, y podrán confiar en nuestro Dios. Y podrán confiar en nuestro Dios. Eso es, hermano, a lo que nos estamos desafiando. A reconocer a Dios, a clamar a Él, a ver su obra en nuestras vidas, a ser agradecidos, a alabarle, pero no quedarnos solamente con eso, sino que ese sea el testimonio que nosotros podemos compartir, para que simplemente a través de eso, simplemente entre comillas, ¿no? Simplemente con el hecho de mostrar lo que Dios hizo en nosotros, otros puedan vernos, temer y confiar en el Señor. El versículo 4 nos habla de en quién confiar, porque resulta que, porque el problema es que hay varias opciones de confianza para en quién confiar, ¿no? Por ejemplo, dice, el versículo 4 nos habla de los soberbios. ¿Los soberbios quiénes son? Los que confían en quién. En sí mismos. El soberbio dice, yo me la arreglo, yo sé, yo puedo. El soberbio es el que confía en sí mismo. Después habla de los que confían en otros, o como decíamos antes, en la suerte, en el azar, en otros que son tan iguales o menos posibilidades que nosotros tienen de ayudar, ¿no? Pero que se presentan como los grandes salvadores, quizás, ¿no? Y entonces ahí dice, habla de los que se desvían tras la mentira. ¿Tras qué mentira? Tras la mentira de que dice, vas a encontrar una solución por cualquier cosa que se te cruce por ahí, con cualquier cosa que te ofrezcan. Y vaya si hay cosas que se ofrecen hoy para encontrar solución a nuestras vidas, ¿no? Entonces dice, habla de los que se desvían tras la mentira. Los que se autoproclaman salvadores o ayudadores, son desviarse tras la mentira. ¿Y cuál es la otra fuente de confianza? La que menciona al principio del versículo. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. El que confía en Dios no va a ser rebelde, la rebeldía de la soberbia, no va a ser el que anda tras la mentira de soluciones mágicas que no sirven, sino que va a ser bienaventurado porque puso la confianza en Dios. En base a eso que está expresando, dice en el versículo 5, que ya lo leímos el otro día, pero me va a servir de puente para lo que sigue. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas. Y tus pensamientos para con nosotros, no es posible enumerarlos. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser numerados. De tantos que son, de tan grandes, de tan maravillosos, ¿no? Y habla de los pensamientos de Dios para con nosotros. Los pensamientos de Dios para con nosotros. Yo creo que David inspiró una película con este Salmo 40. En la aventura americana, Fabio el Baloeste, que era un ratoncito que viaja con su familia y bueno, se pierde y queda solo. Y él, el consuelo que tenía por la experiencia, porque él había estado toda la vida con su familia, con sus padres, con su hermana, creo que era, él estaba solo porque se había perdido y le había ido re mal por todos lados. Pero él pensaba que sus padres, que su hermana, pensaban en él. Y ahí la canción decía, allá lejos, tras el cielo azul, alguien que me quiere está pensando en mí. Esa es la canción que él va repitiendo, ¿no? Y fíjense lo que dice, hablando de los pensamientos de Dios, salgo a un salto hasta el versículo 17, porque habla del pensamiento de Dios. Y el versículo 17 dice, aunque afligido yo y necesitado,
Dios pensará en mí. Esta es la conclusión a la que llega David. Así termina el Salmo. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío. No te tardes. Pero ¿por qué él puede decir esto y tener esta convicción? Porque él había experimentado de los versículos 1 al 5 y sabía de los pensamientos maravillosos de Dios y de los propósitos maravillosos de Dios para su vida. Y sabía que Dios seguía pensando en él y Dios sigue pensando en nosotros y sus pensamientos siguen siendo maravillosos, y aun cuando a nosotros en algún momento nos pase, como hemos comentado hace un ratito, que nos viene alguna situación que nos quiere empujar de vuelta al pozo, nosotros sabemos que el Señor está. Y si hemos tropezado y nos hemos lastimado la rodilla o un poco más, sabemos que Dios sigue pensando en nosotros, porque ya lo ha hecho en el pasado y ha sido nuestra experiencia, y Dios lo seguirá haciendo. Bueno, volvemos al versículo 5. Volvemos al versículo 5 simplemente para utilizarlo de introducción a lo que sigue. Porque quiero introducirme a los versículos que siguen con una pregunta para cada uno de nosotros, para que la pensemos y la respondamos en nuestra mente. ¿Has recibido en tu vida los beneficios de los pensamientos o los planes y del obrar de Dios para vos? ¿Has sido beneficiario de los pensamientos y del obrar de Dios en tu vida? Si, como me imagino, la respuesta de nuestra es que sí, que hemos sido beneficiarios de los pensamientos, los planes y el obrar de Dios en nuestra vida, hago otra pregunta. ¿Cuál será tu respuesta entonces? ¿Cuál será tu respuesta? Al haber recibido los beneficios, las bendiciones de que Dios está pensando en tu vida y que Dios actúa en función de esos planes y buenos pensamientos que tiene para con nosotros. ¿Carlos quería decir algo o tocó sin querer la...? No, perfecto, seguimos entonces. Acerca de esto, de cuál es la respuesta, nos va a ayudar a pensarla, y vamos a empezar a pensarlo hoy y lo seguiremos el próximo jueves, lo que dice en los versículos 6, 7 y 8. ¿Me acompañan a leer entonces el Salmo 40, los versículos 6, 7 y 8? Dice así, sigue reflexionando David, ¿no? Y dice, sacrificio y ofrenda no te agrada. O sea, está pensando cómo puede él devolverle a Dios de alguna manera, expresarle en respuesta a lo que Dios ha hecho. Y dice, sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo. Y en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Bueno, leído así, medio de corrido y sin un análisis, por ahí nos puede resultar medio confuso lo que está expresando David acá, pero es muy claro y tiene unas enseñanzas muy ricas para con nosotros. Comienza diciendo sacrificio y ofrenda. Bueno, déjeme decir antes de eso. Este salmo, y esta parte en particular, pero todo el salmo, muchos lo consideran como un salmo mesiánico, es decir, un salmo que hace referencia al Señor Jesús, con muchos siglos de anticipación, ¿no? De hecho, sobre estos 3 versículos estamos seguros que es así, porque la misma palabra de Dios en Hebreos capítulo 10 cita estos versículos aplicándolos a Jesucristo. Pero podemos pensar en el resto del Salmo también, tener una visión como si fuera Jesús el que está utilizando estas palabras. No es el enfoque que le hemos dado hasta ahora, pero no puedo eludirlo al hablar de estos 3 versículos, porque estos 3 versículos sí están citados en las Escrituras, referidos a Jesucristo. Entonces, estos versículos son aplicados al Mesías, a Jesús, por la misma palabra de Dios, pero también son aplicados al salmista que lo escribe, y son aplicados a aquellos que nos ponemos en el lugar del salmista, y entendiendo que su experiencia
es con las diferencias propias de las situaciones, pero es la misma que nosotros, que la nuestra. Entonces vamos a tener esas dos miradas de la aplicación al Mesías, que de todas maneras el Mesías es nuestro ejemplo, Jesús es nuestro ejemplo, y también la aplicación a nosotros como seres humanos, como lo fue David y como lo somos cada uno de nosotros. ¿Alguno buscó en Hebreos 10? Bueno, fíjense, yo voy a volver a leer en el Salmo y vamos a ver alguna diferencia que presenta en Hebreos 10 del 5 al 7. Yo voy leyendo el Salmo. En el Salmo dice, sacrificio y ofrenda no te agrada. ¿Cómo estamos hasta ahí? Bueno, pero ese lo mentalmente. Vamos a alguna diferencia en la frase, no en alguna palabrita. Hasta ahí vamos igual, no quisiste, no te agrada. Después sigue diciendo, has abierto mis oídos. ¿Qué dice en Hebreos? Me preparaste cuerpo. En Hebreos dice, me preparaste cuerpo. En el Salmo dice, has abierto mis oídos. Y en Hebreos, la cita del Salmo dice, me has preparado, me preparaste cuerpo. Sigue diciendo, holocausto y expiación no has demandado. Más o menos está la misma idea. Después dice, en el rollo del libro está escrito de mí. Eso lo dice al final del versículo 7 en Hebreos. Y después dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Lo cual es muy aproximado a lo que dice el Hebreos con el Salmo. Hay una frase que es la que más se diferencia entre lo que dice el Salmo y lo que dice en la cita en Hebreos. Que es la frase que en el Salmo dice, has abierto mis oídos, y en Hebreos, referido a Jesús, dice, más me preparaste cuerpo. Si quieren, analizamos un poquito esto, lo explicamos, y con esto vamos a dar por terminado por el día de hoy, porque hay mucho más para decir, pero ya que para dejar introducido también el tema de Hebreos. Bueno, has abierto mis oídos versus me has preparado cuerpo. ¿Qué pasa? ¿Se equivocó el autor de Hebreos cuando citó el Salmo 40? Desechamos eso, porque decimos que el mismo Espíritu Santo que inspiró a David a escribir el Salmo 40 fue el que inspiró al autor de la carta a los Hebreos a escribir y ponerlo de la manera que lo puso, ¿no? Entonces, esto que nos parece que no tiene nada que ver una cosa con la otra, le vamos a encontrar un sentido cuando lo expliquemos un poquito. Primero, hay un recurso literario que se llama sinécdoque. ¿Escucharon hablar de la sinécdoque? ¿No? Bueno, pero la utilizamos bastante. La sinécdoque es cuando tomamos algo de un todo y con la mención de ese algo nos referimos al todo. A lo mejor decimos, en ese campo hay 100 cabezas de ganado. Y en realidad no estamos hablando que son 100 cabezas, hay 100 animales. Serán 100 vacas, serán 100 ovejas, no sé. Es utilizar una parte, la cabeza, para referirse al todo. Podríamos dar más ejemplos, pero creo que la idea se entiende. Entonces, una de las cosas que entendemos es que al hablar del oído, y que el oído es prácticamente un canal de recibir la palabra de Dios en todo nuestro ser, bueno, al hablar en Hebreos del cuerpo, está utilizando el recurso de la sinécdoque, o sea, el oído como parte de todo el cuerpo. Obviamente que la mención del cuerpo en el caso de Jesús tiene una referencia ineludible a que Jesús puso su cuerpo, ¿no? Dios preparó el cuerpo de Jesús, lo hizo nacer por gracia del Espíritu Santo, ser concebido en el vientre de María, y preparó ese cuerpo que nació y que creció hasta que fue entregado en la cruz del Calvario por el perdón, por el pago y perdón de nuestros pecados. Entonces, evidentemente que a la persona de Jesús se aplica la figura del cuerpo. Dios preparó ese cuerpo, que fue el que tuvo el Mesías, el Hijo de Dios, cuando estuvo entre nosotros, y ese cuerpo es el que fue sacrificado. Pero hace la distinción entre los sacrificios humanos y el sacrificio que Dios quiere y que Dios quiso, del cual Jesucristo es nuestro ejemplo. ¿Por qué?
Porque aquí dice que Dios sacrificio y ofrenda no le agrada y holocausto y expiación no ha demandado. ¿Es verdad esto? ¿No es verdad? Sí, parece que sí, pero no. Parece que no, pero sí. ¿Dios demandó sacrificios o no demandó sacrificios? Y con esto terminamos. Sí y no. Sí y no. Si ustedes me acompañan a Hebreos capítulo 19, Éxodo capítulo 19, Éxodo capítulo 19, lo mandaba para el otro lado. En este momento es cuando Dios llama a su pueblo, los llama cuando salen de Egipto, vengan muchachos al pie del monte Sinaí y vamos a hablar de lo que tenemos por delante. ¿Qué dice Dios en el versículo 5? Ahora pues, si diereis oído, el oído del Salmo 100, del Salmo 40, estamos hablando del oído. ¿Qué les dijo Dios? Si ustedes dieren oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Dios que le dijo, ustedes tienen que hacer sacrificios y holocaustos para que yo los considere mi especial tesoro. Dijo, no, si ustedes dan oído, y ese dar oído quiere decir escuchan, entienden y aplican, entonces serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que Dios le dijo al pueblo. Y después de eso les presentó los 10 mandamientos. Y hasta ese momento Dios no había hablado de sacrificios. Porque Dios después, más adelante, si ustedes siguen su Biblia, unos capítulos más adelante le empieza a hablar de los sacrificios, de los holocaustos, de los altares. Pero no es lo central de lo que Dios esperaba de la relación con el pueblo hebreo y espera de sus hijos hoy en día. Lo principal no eran los holocaustos y los sacrificios, esos eran ritos para expresar ciertas cuestiones espirituales, pero lo principal, lo que Dios esperaba, era el prestar oído. Y si quieren corroborarlo, buscamos 2 pasajes más para que nos queden claros. Oseas 6:6, no lo iba a citar ahora, pero es el pasaje donde Dios dice misericordia quiero y no sacrificios, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Eso es lo que dice Oseas 6:6, que nos viene muy bien a colación, y yo quería citar otros 2. Uno es Jeremías 7, del 22 al 24. Jeremías 7, del 22 al 24, donde ratifica lo que dijimos recién, basados en Éxodo, y también lo que el Señor dijo a través de Oseas. Jeremías está hablando de parte de Dios respecto, fíjense del momento al final del versículo 22, dice, el día que los saqué de la tierra de Egipto. Así está haciendo referencia a lo que recién leíamos en Éxodo, ¿no? El día que los saqué de la tierra de Egipto. Jeremías 7, 23. Y esto les mandé diciendo, ¿qué les mandó Dios? Escuchen mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y anden en todo camino que les mande para que les vaya bien. Eso es lo que les dijo Dios. Claro, ¿cuál fue el problema? Versículo 24. Y no oyeron, ni inclinaron su oído. Antes caminaron en sus propios consejos y en lo que a ustedes se les ocurrió, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Entonces, hermanos, vamos entendiendo lo que dice el Salmo 40, ¿no? Y para terminar de entenderlo, vamos a leer 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. ¿Alguno lo quiere leer? 1 Samuel 15, 22. ¿Quién lo lee? Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios
y el prestar atención que la grosura de los carneros. Más claro, hermanos, echémosle agua. A eso se refiere cuando dice sacrificios y ofrendas no quisiste, y entonces ahí habla del oído y dice has abierto mis oídos, porque eso además es lo que Dios quiere. ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Por dónde pasa nuestra respuesta? Al sentirnos bendecidos y siendo receptores del obrar de Dios y de los buenos pensamientos de Dios en nuestra vida. Bueno, por este lado empieza por el lado del testimonio, empieza por el lado de compartir con otros para que vean cómo Dios obra y cómo Dios cambia las vidas y cómo Dios está dispuesto a hacer en la vida de cada uno que le busca, y empieza por esta respuesta de parte nuestra hacia el Señor, ¿no? Has abierto mis oídos. ¿Qué quiere decir eso? Una de las cosas, porque hay otras cosas más que vamos a ver el jueves que viene, una de las cosas significa prestar atención a lo que Dios dice. Lo otro, los sacrificios, los holocaustos, tenían su sentido, pero perdían su sentido si no provenían de un corazón y de una mente entregada al Señor. Bueno, hermanos, hasta aquí llegamos por hoy. Parece increíble, pero de estas 4 o 5 frases vamos a sacar bastante para reflexionar. Espero que seguramente el jueves que viene terminaremos de verlo. Te agradecemos, Padre, por la palabra que nos traes hoy, como todos los días. Sabemos que lo que hicimos al principio, de orar unos por otros y por las circunstancias y problemas de cada uno, vos ya lo sabías, lo decimos con nuestra boca, Señor, para apoyar y saberlo también entre todos nosotros, conocer nuestras situaciones. Y sabemos que tus tiempos y tu sabiduría hacen que a veces este tipo de cosas sean para que reveamos qué tanto estamos dependiendo de vos y qué tanto de nosotros. Gracias, papá, por esta reunión. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Amén.